Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él. Cuando me encuentre en tristeza, cuando me sienta devastado, solo en Él descansaré, en Él descansaré. Oh, qué amigo tengo en Cristo, Él limpió nuestra maldad, de su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él. No más temor, ahora yo veo, tú eres Dios, solo a ti pertenezco. No más temor, en ti yo soy libre, voy a cantar de tu nombre por siempre. No más temor, ahora yo veo, tú eres Dios, solo a ti pertenezco. No más temor, ahora soy libre, voy a cantar de tu nombre por siempre, siempre y siempre. ¿Qué amigo tengo en Cristo? Él limpió nuestra maldad, dio su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él. Oh, qué amigo tengo en Cristo, Él limpió nuestra maldad, de su gracia en todo tiempo y por siempre y siempre mi hogar está en Él, y por siempre y siempre mi hogar está en Él. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nuestra vida. Y la palabra de Dios es bastante específica respecto a esto, referente a lo que estábamos hablando en los estudios pasados, de que ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿De dónde viene nuestra capacidad? ¿Verdad? El apóstol Pablo no nos deja sin respuestas a la pregunta, ¿verdad? Porque ¿cuál es el secreto de todo lo que estaba haciendo él y todos los siervos del Señor del pasado? Y los siervos del presente que han tenido éxito en la obra, inclusive y sobre todo aquellos que ni siquiera han llamado la atención para ser publicitados o ser protagonistas
ante el mundo. Ellos son siervos del Señor, discretos, tienen mucho éxito, pero no se han hecho publicidad, no se requiere. Entonces, la pregunta es, de nuevo, ¿quién es suficiente para tal empresa para hacer la obra de Dios? La pregunta flota en el aire, esperando una respuesta. Pablo no nos deja buscando a tientas una respuesta a su interrogante, porque en 2 Corintios 3, 4 al 6 nos da su respuesta directa. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, aquí está la clave, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, nuestra competencia, nuestra capacidad, nuestra suficiencia solamente proviene de Dios. Entonces, en otras palabras, una confianza como esta es nuestra por medio de Cristo ante Dios. No es que seamos competentes en nosotros mismos para reclamar algo para nosotros mismos, pero nuestra competencia proviene de Dios. Él nos ha hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, vivifica. Él nos presenta el gran secreto en términos inconfundibles. Esta confianza que tenemos, esta confianza es nuestra solamente por medio de Cristo. Nuestra suficiencia proviene de Dios. Para que nadie se pierda las implicaciones de eso, Él pone la misma verdad negativamente. No es que seamos competentes, no es que seamos suficientes en nosotros mismos, no. Nuestra suficiencia proviene solo de Dios. Nada procede de nosotros. Todo lo que viene de Dios es verdadero, es maravilloso, es impactante. Y ese es el secreto de los secretos, el secreto de la verdadera realización, satisfacción, éxito. Y es por esto que decimos que toda la gloria solamente es para el Señor. Entonces, vivir de esta manera, totalmente dependiendo de Dios, ahí obtenemos la suficiencia, ahí obtenemos la capacidad de Dios. Es lo que significa ser competentes como ministros de un nuevo pacto. Contrasta marcadamente esta forma de vida con el antiguo pacto, el código escrito muerto, la letra que mata, la ley. En 2 Corintios 3:6 el apóstol Pablo lo aclara, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vivir sin nada que venga de nosotros. Y todo lo que proviene de Dios es vivir en el Espíritu. El Espíritu continuamente da vida. Es este secreto el que produjo el espíritu de confianza que caracterizó a Pablo y le dio poder para difundir la fragancia del conocimiento de Cristo por donde quiera que fuera. Es ese aroma inevitable de que tú estás en buenos términos con Dios. Es como cuando Moisés bajó de la montaña con mucha luz en su rostro. ¿A qué se debió? A que estuvo ante la presencia de Dios. Lo mismo sucede con nosotros cuando pasamos tiempo con el Señor en oración, estudio, memorización de la palabra. Tenemos una luz. Es esa luz o es ese aroma que es inevitable, la gente lo detecta. El lenguaje que usó nos recuerda inmediatamente las palabras de Jesús a sus discípulos, cuando dice Jesús allá en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En otras palabras, separado del árbol, ninguna rama va a producir fruto. Quieren dar a entender estas palabras que no es posible la actividad humana sin la confianza plena en Dios. Tanto el mundo como la iglesia están llenos de ejemplos de lo contrario.
Jesús mismo nos dejó ejemplo de la dependencia que Él tenía de su Padre Celestial y de cómo sufrió cuando fue desprendido de esa comunión por causa de nuestro pecado. Por eso exclamó allá en la cruz del Calvario, como dice Jesús citando al Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? En Mateo 27:46 dice que Jesús las repitió, o dice la palabra, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dependía totalmente de su Padre, y Él es nuestro ejemplo. Si tú quieres saber cómo es la vida cristiana verdadera, mira a Jesús, lee la palabra y obsérvalo, cómo trabajaba. Él hizo discípulos, muchísima gente lo seguía, pero Él escogió a 12 para darles a ellos la consigna de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos. Pero tanto Jesús como Pablo enseñan que la actividad que depende de los recursos humanos para su éxito, al final no van a lograr nada. No tendrá valor permanente. Los hombres pueden alabarlo, emularlo, pero Dios lo contará por lo que es. O sea, es solo un esfuerzo vano. Nos vemos obligados a admitir honestamente que desperdiciamos deliberadamente gran parte de nuestra vida en sueños inútiles y actividades sin provecho. Quizá nos esforzamos a hacer algunas buenas cosas. Los resultados nos parecieron muy impresionantes, incluso a los demás. Pero cuando pensamos en nuestra muerte inminente, todo parece bastante vano e inútil. Es entonces cuando preguntamos, ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? El apóstol Pablo indica que el secreto de una vida efectiva y significativa radica en lo que él llama el nuevo pacto. Este nuevo pacto es el al que Jesús se refirió cuando pasó la copa a sus discípulos en la institución de la Cena del Señor. En Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Sorprendentemente Jesús anunció la institución de un nuevo pacto. Ningún hombre podría instituir un nuevo pacto entre Dios y el hombre, pero Jesús es el Dios hombre. Él tiene la autoridad para establecer un nuevo pacto, sellado con sangre, de la misma manera que el viejo pacto era sellado con sangre. El viejo pacto, como dice 24:8 de Éxodo, entonces Moisés tomó la sangre, dice, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pero en el nuevo pacto ya se anunció proféticamente por el profeta Jeremías 31 al 34, donde dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. El nuevo pacto concierne a una transformación interna que nos limpia de todo pecado, porque dice, como leímos en el versículo 34 de Jeremías 31, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué promesa tan maravillosa! Esta transformación pone la palabra y la voluntad de Dios en nosotros. Dice en el 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Este pacto se trata de una relación nueva y cercana con Dios, porque dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Podemos decir
que la sangre de Jesús hizo posible el nuevo pacto. Y también lo hizo seguro y confiable. Está confirmado con la vida de Dios mismo. Es un pacto de sangre, es un nuevo pacto, pero ahora ya es con la sangre no de un cordero animal, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esta copa tomada con el pan es para recordarnos la verdad central de nuestra vida. Jesús murió por nosotros para que pudiera vivir en nosotros. Su vida en nosotros es el poder por el cual vivimos una verdadera vida cristiana. Ese es el nuevo pacto. Cristo viviendo su vida en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cristianismo legítimo viene de lo alto, es sobrenatural, es Cristo, Dios en persona, quien vive su vida dentro del creyente. Esto es algo maravilloso. No hay palabras que lo puedan describir perfectamente. Solo el que es un cristiano auténtico, verdadero, puede testificar diciendo palabras tan sencillas como estas. Yo no sé gran cosa lo que sucedió en mí, cómo fue que sucedió, no sé, pero te puedo asegurar que antes yo era ciego y ahora veo. Lo dice literal en Juan 9:25. Entonces él respondiendo y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Es importante comprender el significado de la palabra pacto. Según Pablo, hay dos pactos que operan en la vida humana. Uno es el nuevo pacto que Pablo describiría como nada procedente de mí, todo procede de Dios. Y esto contrasta directamente con el antiguo pacto que podría describirse como todo lo que viene de mí y nada que venga de Dios. La idea fundamental del pacto, tanto en la época de Pablo como en la nuestra, es la de un acuerdo que forma la base sobre la cual descansa toda relación posterior. Si dos hombres emprenden negocios juntos, forman una sociedad. Los términos de su relación se detallan cuidadosamente bajo un pacto para que tengan un marco dentro del cual trabajar. El matrimonio es también un tipo de pacto en el que un hombre y una mujer se ponen de acuerdo para compartir todo lo que tienen y permanecer unidos contra los obstáculos hasta la muerte. Las naciones firman tratados entre sí para determinadas condiciones bajo las cuales van a trabajar juntas. Todos estos ejemplos son formas de pactos y de ellos se desprende que un pacto es fundamental y esencial para todo esfuerzo humano. Es un compromiso. Pero el pacto, el compromiso más fundamental de todos es el que forma la base de la vida humana misma. Puede que no lo pensemos a menudo de esta manera, pero no es posible ninguna actividad que no se base en un pacto sobreentendido. No podríamos hablar, cantar, caminar, hablar, orar, correr, pensar o respirar sin ese pacto. Es un arreglo hecho por Dios con la raza humana, mediante el cual proporcionamos la vida y la energía que necesitamos para realizar lo que Dios quiere que hagamos. No proporcionamos nuestra propia energía. Somos criaturas dependientes que necesitamos un suministro constante de Dios, el Creador, para poder vivir y respirar. Ahora bien, lo grandioso que Pablo nos declara en este pasaje, y que es confirmado por muchas escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que este arreglo fundamental para la vida nos llega de una de dos maneras. Hay un camino antiguo que está indisolublemente ligado a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el código escrito, la letra que mata. Pero a través de Jesucristo hay un camino nuevo que da vida, es una nueva ley, insaciablemente optimista, caracterizado por el éxito incondicional, impacta de manera inolvidable, opera con integridad intachable
y enfrenta al mundo con un testimonio de una realidad innegable. Es por haber descubierto las implicaciones de este nuevo pacto que el apóstol se encuentra calificado para vivir con Dios, como Dios quiere que viviera o quería que viviera. Y es al descubrir estas mismas implicaciones para nosotros que nos encontraremos capacitados por Dios mismo para vivir como Dios quiere que vivamos, para vivir hoy. Y este es el gran secreto. Para vivir hoy necesitamos estar pegados a Jesús. Ahora, ¿cómo encontró Pablo el secreto, el gran secreto? Dado que el apóstol usa su propia experiencia como ejemplo del tipo de vida que tiene a la vista, será útil trazar el camino y el momento en que llegó a aprender esta verdad transformadora por sí mismo. Si crees que todo le vino en este momento dramático, en el polvo del camino a Damasco, cuando descubrió la verdadera identidad de Jesucristo y se rindió a sus señorías, entonces estás lejos de la verdad. Es cierto que Pablo nació de nuevo en ese momento, en ese encuentro maravilloso. Es cierto que Pablo nació de nuevo. Es cierto que comprendió por primera vez que Jesús era en verdad Hijo de Dios. Es cierto que el centro de la vida de este joven y ardiente fariseo cambió para siempre de vivir para su propio avance, ahora a desear la gloria eterna de Jesucristo. Pero puede ser de gran aliento para muchos de nosotros, pues que estamos siempre luchando en la vida cristiana, el saber que Pablo también pasó por un periodo de probablemente 10 años después de su conversión, antes de comenzar a vivir en plenitud, en la plenitud del nuevo pacto. Y fue durante este tiempo que desde el punto de vista de Dios fue un fracaso en vivir la vida cristiana. O sea, no podemos suponer otra cosa, porque todos pasamos por el caldero para ser probados. Entonces nosotros tenemos que entender que si tomamos el relato de Lucas sobre la conversión de Pablo, del 9º capítulo de Hechos, podemos reconstruir de varias otras escrituras el relato completo de lo que sucedió para producir el tremendo cambio en su vida. Aquí hay una descripción de lo que sucedió después de la experiencia del camino a Damasco. Dice en Hechos 9, 19, 21, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. De estas palabras se desprende claramente que todo sucedió pocos días después de la conversión de Pablo y su bautismo a manos de Ananías. Pablo comenzó de inmediato, con característico vigor, a anunciar la deidad de Jesús al que anteriormente perseguía. Él es el Hijo de Dios, empezó a decir. Y esto fue algo impactante porque Saulo de Tarso, ahora Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre enemigo de la verdad, enemigo del evangelio. Era un fariseo terrible, tremendo. Y ahora estaba predicando lo contrario. Y esta verdad, pues la había aprendido en la gloria de la luz que ardía a su alrededor en el camino a Damasco cuando el Espíritu Santo lo guiaba. Por eso cada palabra que él habla, que él dice, que él escribe, es contundente. Porque el Espíritu lo empezó a guiar, pero no sin probarlo primero. Entonces Lucas, el escritor del libro de los Hechos, sin dar ninguna indicación en el texto, continúa en su relato sobre algo que no sucedió durante al menos varios meses después de los eventos anteriores y que puede no haber ocurrido hasta 3 años después. Sin embargo, dicen, Saulo se hizo cada vez más poderoso y desconcertó a los judíos que vivían en Damasco al demostrar que Jesús es el Cristo. Como lo dice en Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo. Noten que aquí se dice que el mensaje de Pablo o de Saulo tiene la forma de probar que Jesús es el Cristo. Hay una gran diferencia entre proclamar a Jesús como el Hijo de Dios y probar que Él es el Cristo. Lucas solo insinúa lo que marcó la diferencia en su frase. Saulo se hizo cada vez más poderoso, pero el mismo Pablo nos cuenta con más detalle lo que sucedió en su vida. Y encontramos su descripción de ese tiempo en su carta a los Gálatas. Y muchos eruditos consideran que la carta de Gálatas es la más antigua de las epístolas de Pablo. Si lo es o no es incierto, pero está claro que en él Pablo defiende su apostolado y describe lo que le sucedió después de su conversión. Porque él lo dice en Gálatas 1, 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, o sea, los no judíos, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aprendemos de este relato que lo que sirvió para fortalecer mucho al joven Saulo en ese momento fue que se fue a Arabia y luego regresó a Damasco. Ahora, ¿qué hizo en Arabia? Las Escrituras no nos lo dicen, pero no creo que sea difícil de entender. Solo tenemos que imaginar el impacto en la vida de este joven que produjo su conversión al darse cuenta de que necesitaba desesperadamente tiempo para repasar las Escrituras del Antiguo Testamento y encontrar cómo su descubrimiento de la verdad sobre Jesús de Nazaret se relacionaba con la revelación de los profetas que habían confiado desde que era niño. Como fariseo, que era, porque Pablo era fariseo antes de su conversión, y basándose en lo que sabía de las Escrituras, estaba convencido de que Jesús de Nazaret era un fraude, primeramente. Eso era lo que traía él. Estaba convencido que era un fraude. Y ahora lo sabía mejor, pero de alguna manera, en alguna parte, tenía que resolver la confusión mental que este nuevo descubrimiento le produjo. Arabia brindó la oportunidad, así que se fue a Arabia con los pergaminos del Antiguo Testamento bajo el brazo. Como bien podríamos suponer, encontró a Jesús en cada página. Como los pasajes antiguos y familiares deben haber resplandecido con nueva luz al comenzar con Moisés y todos los profetas, el Espíritu de Dios le interpretó las cosas que pertenecían a Jesús. No es de extrañar que cuando regresó a Damasco viniera muy fortalecido. Y no es de extrañar también que Pablo fue a las mismas sinagogas, armado con su nuevo conocimiento, y comenzó a proclamar por primera vez que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora las cosas empeoraron. Para disgusto del joven Saulo, los judíos de Damasco no respondieron en absoluto a sus poderosos argumentos. Lucas nos cuenta lo que pasó. En su libro Hechos 9, 23 a 25, pasados muchos días, dice el versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y luego dice más adelante, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Qué tremenda humillación para este joven cristiano dedicado. Pablo se había convertido literalmente en un cesto colgante. Cuán confundido, tremendamente desconcertado debe estar cuando todos sus sueños de conquista en el nombre de Jesús se detuvieron de repente y de forma degradante. Fue humillante caer sobre la pared en una canasta, imagínatelo, como un delincuente común que escapa del alcance de la ley. Qué vergonzoso, qué descorazonador. Una vez sobre el muro,
se desliza hacia la oscuridad de la noche, desconcertado, humillado y completamente desanimado. Más tarde declaró que fue tanto el punto más bajo de su vida como el comienzo del mayor descubrimiento que jamás haya hecho. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. El propio relato de Pablo está exactamente de acuerdo con esto. En Gálatas 1, 18 y 19 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lucas nos cuenta cómo logró romper la barrera del miedo para ver a estos dos hombres. Hechos 9, 27 a 29 dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Una vez más, el joven cristiano, apasionado, está decidido a persuadir a los judíos de habla griega de que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Una vez más se pone en marcha un complot contra su vida. Es la historia de Damasco una vez más. Pero en este punto ocurre otro de esos vacíos en el relato de Lucas que debemos llenar con el propio relato de Pablo en otra parte. Lucas no nos relata la reacción del joven Saulo a la oposición que recibió cuando predicó a los judíos de Jerusalén. Pero conociendo su corazón ambicioso y dedicado, debe haber sido uno de severo desánimo. De todos modos, años después, mencionó este hecho en su gran defensa en la turba de Jerusalén, cuando fue arrestado en el recinto del templo y salvado de una muerte segura solo por la oportuna intervención de los romanos. En Hechos 22, 17 y 18 nos dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Seguramente es comprensible que el joven Saúl buscara, mejor dicho, el consuelo del templo en este momento desalentador. Una vez más, sus esfuerzos por dar un testimonio convincente de Cristo había fracasado. Una vez más, los hombres buscaban una oportunidad para matarlo, y él no obtuvo resultados positivos con los que se pudiese animar. No es de extrañar que fuera al templo a orar. Y allí, a este discípulo desanimado, es cuando apareció el Señor. Ante él, su mensaje fue todo menos alentador. Le dijo, Pablo, sal de Jerusalén. No recibirán tu testimonio acerca de mí. En este punto, Saulo comenzó a discutir con Jesús. Señor, estos hombres saben que fui de una sinagoga a otra para encarcelar y golpear a los que creen en ti. Con estas palabras, Saulo se entregó a sí mismo. Y ahora podemos ver de qué dependía, cuál era su gran secreto para tener éxito en sus esfuerzos de testificar. Es evidente que se veía a sí mismo como la única persona eminentemente calificada para alcanzar a los judíos para Cristo. Su argumento dice en efecto, Señor, no comprendes esta situación. Si me envías fuera de Jerusalén, perderás la oportunidad de tu vida. Si hay alguien que entienda cómo piensan y razonan estos judíos, soy yo. Yo era uno de ellos. Hablo su idioma, sé cómo reaccionan, comprendo sus antecedentes. Yo también soy israelita, hebreo de los hebreos, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín. Yo era un fariseo como ellos. Caminé sin culpa ante la ley, incluso perseguí a la iglesia, como lo están haciendo ahora ellos contra mí. Pues, cuando el mártir Esteban fue asesinado, hasta pusieron sus ropas ante mis pies. Señor,
no me despidas. Tengo lo necesario para llegar a estos hombres. No te pierdas esta oportunidad, por favor. Y la respuesta de Jesús es abrupta y al grano. Pablo mismo nos dice, en Hechos 22, 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no son de mi pueblo. ¡Qué golpe demoledor! ¡Cuán abrumado debe haber estado el joven Saulo! Pero para indicar cómo la iglesia estaba de acuerdo con el Señor en este punto, Lucas nos dice, en Hechos 9:30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso era la ciudad natal de Pablo. No hay lugar más difícil para ir como cristiano a testificar que volver a la casa. La familia no se la cree. Pablo había hecho todo lo posible por servir a su Señor recién descubierto, con toda la habilidad y energía que pudo reunir. Pero no equivalía exactamente a nada. De hecho, en este punto, Lucas registra algo bastante sorprendente después del exilio de Pablo a Tarso. Dice en Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El registro muestra que el primer apóstol Pablo, por decirlo de una manera, no fue tanto el misionero dinámico que cambió la historia en el que se convirtió más tarde. No, el primer apóstol era en realidad una especie de desatino consagrado, por decirlo de una manera. Con su forma ferviente y de buen corazón, anduvo predicando el Evangelio y provocando toda clase de ira y hostilidad entre los judíos. Cuando este disputador dedicado fue eliminado y enviado a su ciudad natal de Tarso, la iglesia finalmente tuvo paz. Comenzó a crecer. ¿No es asombroso? Podemos suponer que Saulo va a Tarso para curar sus heridas y que su ego se hace añicos y que sus planes se disuelven en la desesperación. Durante 10 años no se supo de él nuevamente, no hasta que estalla un despertar en Antioquía de Siria y la iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a investigar. Cuando Bernabé descubre que un gran número de personas están siendo llevadas al Señor, sabe que necesita ayuda. Hechos 11:24. Porque varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y luego en los versículos 25 y 26 leemos, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Era un Saulo diferente, el que vino a Antioquía con Bernabé, castigado, humillado, enseñado por el Espíritu, comenzó a enseñar la palabra de Dios y desde allí se lanzó al gran empuje misionero que lo llevaría finalmente a los límites del Imperio Romano y difundiría el Evangelio con fuerza explosiva por todo el mundo. ¿Acaso eres un caso perdido, Saulo, Pablo? ¿O nosotros? ¿Qué marcó la diferencia en este caso de Pablo? Al escribir a los Corintios, muchos años después, Pablo hace una breve referencia al evento que desencadenó una línea de enseñanza que culminaría en una clara comprensión y aceptación de lo que él llamó el nuevo pacto. La iglesia de Corinto le había escrito a Pablo y le había sugerido descaradamente que sería más eficaz si se jactaba de vez en cuando de sus logros. A esto el apóstol respondió, según de Corintios 11, 30 y 31, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Lo que va a decir les causará tanto impacto que hará un voto solemne de que les está diciendo la verdad. De lo contrario, pueden pensar que está bromeando o jugando con ellos. Luego les dice cuál es su jactancia. En 2 Corintios 11, 32 y 33 dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme,
y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Eso, dice Pablo, es mi orgullo. Ese es el evento más grande de mi vida desde mi conversión. Cuando me convertí en un caso perdido, entonces comencé a aprender la verdad que cambió mi vida y explica mi poder. ¿Cuál fue esa verdad que cambió la vida? Que Pablo lo exprese con sus propias palabras de su carta a los Filipenses. Dice en Filipenses 3, 4 al 8, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta palabra fuerte, basura, la palabra que usa aquí, se refiere a estiércol, común, de corral, lo que una vez consideró que lo calificaba para ser un éxito ante Dios y los hombres, o sea, su ascendencia, su ortodoxia, su moralidad y su actividad tremenda, y ahora la considera como puro estiércol, en comparación con depender de la obra de Jesucristo dentro de él. Él ha aprendido a pasar del antiguo pacto, o sea, todo lo que viene de mí, nada que viene de Dios, al nuevo pacto, o sea, nada que viene de mí, sino que todo lo que viene de Dios, que da vida. Ya no está altamente calificado para ser completamente inútil, pero puede decir, mi suficiencia es de Dios, viene de Cristo, quien me ha calificado para ser su ministro de un nuevo pacto. Ahora, finalmente te digo, ¿ya te has convertido en un caso perdido? ¿Has llegado a ese lugar que Jesús describió como bendito? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu es estar completamente arruinado ante alguna demanda de la vida. Y luego descubrir que es una bendición porque te obliga a depender totalmente del Señor que obra en ti. Por eso Pablo decía que se gloría en su debilidad. Y ahí es donde aprendes la verdad del nuevo pacto. Y en ningún otro lugar. Aún tenemos mucho que aprender sobre por qué funciona, pero solo podrás descubrir cómo funciona cuando lo descubras en tu propia experiencia. Este es el gran secreto. Vamos a orar. Padre, gracias por escucharnos y gracias por permitirnos usar estos medios de tu gracia para compartir tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que traigas un corazón verdaderamente sensible a esta voz, a esta palabra. Que tu Espíritu, Señor, penetre en lo más recóndito del corazón incrédulo inclusive, para traer plenitud de conocimiento, y el conocimiento que trae fe logre que cada uno por fin invoque tu santo nombre, porque todo el que invocare tu nombre será salvo. Te ruego pues, Señor, que nos bendigas con toda bendición que tienes preparada para nosotros. Así que te pido de todo corazón, mi Señor, y en el nombre de todos mis amigos y hermanos, que traigas un avivamiento, un despertamiento a la fe. Llévanos, Señor, a una entrega total e incondicional y danos vida nueva, danos el gozo de una verdadera conversión, de un cristianismo legítimo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Esto es todo. El Señor sigue tocando la puerta del corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ábrele la puerta. Ábrele la puerta e invítale a que entre a tu vida y tome el control, te salve y te dé una certeza, una seguridad, no solamente de la vida eterna, sino de su protección durante todo este tiempo de peligro. Que Dios les bendiga, que Dios te bendiga. Hasta la siguiente.
escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo. Mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en